¿Me dices cuando ya se esté transmitiendo, Vero? Digo, Ofe. Sí, Listo. Estamos con las cuestiones técnicas. Denos unos segunditos. ay, creo que ya estoy transmitiendo en vivo. ¿Me podrían ayudar a checarlo? Ya. ¿Ya está? Sí, 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 se ve. Se ve que Perfecto. ya está. Parece Listo. que en Facebook ya estamos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra tercera edición del Seminario Narrativa Centroamericana Contemporánea. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Estamos muy emocionados todos con esta nueva edición. Bueno, para quienes nos acompañen por primera vez, les comentamos que este seminario está alojado en la Universidad Autónoma del Estado de México, Amecameca, y formamos parte de la red Comunitas también. Es un seminario que ya es este empezó como el seminario de narrativa criminal y posteriormente ya se convirtió en el seminario de narrativa centroamericana contemporánea. Este semestre, esta edición, vamos a estar trabajando algo nuevo para nosotros porque hemos visto hasta ahora novelas que son cuentos y relatos breves. En el comité organizador, es un comité organizador interinstitucional porque se encuentra los doctores Lino Martínez Rebollar y el doctor Saúl Hurtado de la UAM Mecameca. Tenemos también a Sara Vargas en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ofelia Rivera, que está, bueno, felicidades porque se acaba de licenciar y está haciendo ahorita su proyecto de maestría también sobre literatura centroamericana. Y de parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, estamos la doctora Pilar López Martínez, que también da clases en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Universidad de Honduras, y mi persona, el doctora Yosahandi Navarrete Cuán. ¿No? Bueno, como parte del seminario hemos desarrollado otro tipo de actividades. Estamos a punto de echar a andar algunas publicaciones justo sobre literatura centroamericana. Hemos hecho también homenajes. Por ejemplo, el ciclo pasado se cerró con un homenaje muy bello, la verdad, donde estuvieron invitados Arturo Arias y Javier Payeras, entre otros, a Carlos Navarrete. También siempre procuramos invitar a autores cuando es posible, a especialistas como en esta ocasión. Y bueno, gracias a nuestros estudiantes, este seminario se ha ido enriqueciendo y se ha ido internacionalizando. Tenemos gente, bueno, hemos tenido integrantes desde Australia, Europa, Centroamérica, Sudamérica y bueno, por supuesto, México, ¿no? Entonces, bueno, hoy empezamos con una invitada de lujo, que es Patricia Sánchez Aramburu, que nos va a estar hablando de la escritora salvadoreña Claudia Hernández. Y bueno, nada más les recuerdo que nuestra próxima sesión va a ser el 21 de noviembre, que es la fecha en que el doctor Arturo Arias, especialista en literatura de los pueblos originarios, nos va a acompañar para ver una novela maravillosa, un relato breve que es El tiempo príncipe en Xibalbá. Sin más por el momento, muchísimas gracias. Les doy nuevamente la bienvenida y le doy la palabra a Ofelia. Gracias. Ofe, no tienes el micrófono. Ay, perdón. Ya. Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta primera sesión del SEDENACE. En esta ocasión, pues es muy importante para mí porque no solamente abordaremos los relatos de una gran escritora, como es el caso de Claudia Hernández, sino que también tengo el honor de compartir este espacio con dos grandes investigadoras
y que además puedo decir que son mis amigas. Es el caso de la doctora Marcela Mora y de Patricia Sánchez. La dinámica del seminario será lo que hemos venido haciendo durante los ciclos anteriores. Eh, Patricia Sánchez nos dará una conferencia y al final iniciaremos con una ronda de preguntas y respuestas. Así que los invitamos a todos a mantener sus cámaras encendidas y a su participación, ya sea vía Facebook o en el chat del Zoom para los que para los que están inscritos. Voy a presentar a mi amiga Marcela, que es, ay, ay, perdón, es que tengo problemas con mi compu. Marce, no puedo leer tu semblanza. ¿Me ayudas? Si quieres, presenta a Pati, por favor. Ok, sí, no hay ningún problema. Muchas gracias, Lupita. De entrada, bueno, quiero agradecer profundamente la invitación. Es un honor estar aquí en el Seminario de Narrativa Centroamericana Contemporánea y siempre una alegría saber que es un seminario cada vez más exitoso, como también es un honor poder presentar a la talentosa maestra Patricia Sánchez Aramburu, quien nos va a impartir hoy una conferencia que estoy segura que todos vamos a disfrutar mucho y nos va a enriquecer. La presento. La maestra Patricia Sánchez Aramburu, originaria de la Ciudad de México, es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. También es maestra y doctorante en estudios latinoamericanos. Como formación complementaria, la maestra Patricia Sánchez ha cursado diversos diplomados, seminarios y talleres sobre narrativa latinoamericana reciente, sobre estudios de género, sobre ciencia ficción y sobre New World latinoamericano. También ha tomado alguna formación complementaria en habilidades digitales para la docencia. Sus líneas de investigación están vinculadas con la literatura no mimética, muy interesante, narrativa fantástica y ciencia ficción del Caribe y de Centroamérica. Ha escrito varios artículos en libros y revistas especializados sobre autores como Gertrudis Gómez de Avellaneda, Julián del Casal, Arístides Fernández, Virgilio Piñeira, Antonio Benítez Rojo, María Elena Llana, Esther Díaz Llanillo, Claudia Hernández y Elena Garro. Desde el año 2018 forma parte del Seminario de Literatura Fantástica Hispanoamericana de la UNAM. Actualmente se desempeña como profesora de literatura. Es un placer tenerte aquí, querida Patricia Sánchez, y para mí un honor poder presentarte. Muchísimas gracias. Ay, pues muchas gracias antes que todo por la invitación. Realmente me siento muy contenta y bueno, pues además muy contenta de abrir este nuevo ciclo del seminario con pues los relatos, ¿no? Porque lo que me platicaban es que han estado trabajando sobre todo con novela centroamericana y bueno, pues para mí va a ser un placer hablar un poco de un tema que personalmente me apasiona y se trata de los relatos fantásticos. Les quiero platicar un poquito sobre cómo llegué a Claudia Hernández y también platicar un poco respecto a yo, más que hablar de literatura centroamericana en general, porque creo que ahí ustedes son los expertos, sí quiero hablar un poco sobre cuál es el lugar que podrían ocupar los relatos fantásticos de Claudia Hernández, digamos, en el panorama de las narrativas no miméticas actuales, ¿no? Eh, para mi proyecto de investigación doctoral, yo, pues, como platicaba Marcela, pertenezco al Seminario de Literatura Fantástica y la realidad es que la literatura fantástica de Centroamérica y el Caribe, pues, es muchísimo menos estudiada en comparación a la literatura fantástica argentina, chilena, española, mexicana. Entonces, bueno, pues, de alguna manera, mi
mi tipo de investigación se ha acercado mucho. Mi tesis doctoral estoy haciendo sobre las literaturas no miméticas que se escribieron en Cuba en la década de los 60. Y bueno, pues por eso, digamos, esas líneas de investigación que tratan de abordar cómo la literatura fantástica, muchas veces acusada de ser una literatura evasiva, pues claro que en determinadas tradiciones, y sobre todo en Centroamérica y el Caribe, pues ha sido una literatura que está muy lejos de ser una literatura evasiva, ¿no? Sino que es una literatura que, por supuesto, ha, digamos, reflexionado o abordado temáticas sociales. Y en ese sentido, creo que Claudia Hernández y sus relatos, pues, son un ejemplo perfecto de cómo, digamos, la literatura, ¿no? De la literatura fantástica puede abordar tener una función, ¿no? Como de hacernos reflexionar sobre determinadas eh, situaciones sociales, ¿no? O fenómenos sociales, en este caso como la migración. Les voy a compartir pantalla para no irme así de platicada. Bueno, ya les decía yo que a mí me interesa trabajar y que platiquemos hoy sobre la narrativa corta de los relatos de Claudia Hernández. Como ustedes saben, Claudia Hernández es una narradora que también ha publicado novelas. De hecho, el libro que se consigue en México, que seguramente ustedes ya conocen, es Rosa Tumba y Quema, ¿no? Que es como la obra que de alguna manera es de acceso más fácil, pero Claudia Hernández, que nació en 1975, es una autora pues muy joven, nació en El Salvador. Inició su carrera literaria con publicaciones en periódicos salvadoreños en los años 90. Esto es muy importante de lo de los años 90, porque cuando Claudia Hernández empieza a escribir, algo está ocurriendo, digamos, en la literatura salvadoreña y es obviamente, y en general en la literatura centroamericana, que estamos hablando de la posguerra, ¿no? Y ahí hay varios cruces que son muy importantes cuando hablamos de los relatos de Claudia Hernández. Y es que, digamos que ella empieza a publicar ya en el momento en que está la posguerra y en eso que Beatriz Cortés llama la estética del desencanto, ¿no? Tenemos una literatura que está, digamos, abordando, ¿no? Algunos temas que se relacionan con las problemáticas sociales, pero desde una perspectiva que es muy diferente a la de la literatura revolucionaria, ¿no? Que era muchísimo más utópica. Beatriz Cortés pues le llama a estos textos la estética del desencanto y bueno, pues tanto en Olvida Uno como en De Fronteras, uno puede ver perfectamente cómo Claudia Hernández obviamente se está acercando, digamos, a pues a trabajar, ¿no? Con una problemática que ya tiene que ver con El Salvador de después de la guerra y bueno, pues con el tema de las migraciones, ¿no? Eh, los textos de Hernández han aparecido pues en España, Italia, Francia. Es una autora bastante, digamos, leída a nivel internacional. Ha publicado libros de cuentos, novelas y obras didácticas, Otras ciudades en el 2001, Mediodía de Frontera en el 2002, que después aparece publicada como De Fronteras en el 2007, que es uno de los textos que es uno de los libros de los que voy a hablar hoy. Olvida Uno del 2005, La canción del mar de 2007, Causas naturales del 2013, Hechos de un buen ciudadano, parte uno del 2015, The Have Fire Here Again del 2016, Rosa Tumba y Quema del 2017, El Verbo J del 2018, Tomar tu mano del 2021 y Lápices a la obra. Claudia Hernández empieza con la narrativa breve y algo muy importante también, digamos, de el periodo de los noventas, ¿no? Y del cambio de siglo, digamos, en la literatura salvadoreña, es también, además del tema de la posguerra, digamos, el pensamiento posmodernista, ¿no? El pensamiento posmoderno tiene como una influencia en, digamos, la literatura y eso se refleja en una exploración, y ahí voy a hablar de las narrativas no miméticas, ¿no? Digamos que en la literatura centroamericana,
antes de la posguerra se había privilegiado, obviamente, pues la llamada literatura comprometida, ¿no? Una literatura que exploraba o utilizaba muchísimo, digamos, las estéticas realistas. Ya es en la posguerra cuando de alguna manera se empiezan a publicar y los autores empiezan a explicar, más bien a desarrollar textos que tratan de las narrativas no miméticas. Aquí creo que vale la pena, igual que dé una definición de qué son las narrativas no miméticas. A diferencia de la literatura que trata de ser, digamos, un espejo de la realidad y que utiliza estéticas relacionadas con el realismo, las literaturas no miméticas son aquellas literaturas que renuncian a una representación realista. Se habla de narrativas no miméticas y hablamos, por ejemplo, de géneros como la literatura fantástica, la literatura maravillosa, la literatura extraña, la ciencia ficción, la literatura del absurdo. Todas estas literaturas que no intentan parecerse o imitar a la realidad son las llamadas narrativas no miméticas y bueno, pues los textos tanto de Olvida Uno como de Fronteras están, digamos, dentro de esas llamadas narrativas no miméticas, ¿no? Textos como John quiere que no nos veamos por un tiempo, pues es, digamos, un cuento fantástico y se aloja dentro de las literaturas no miméticas y, por ejemplo, lo que ocurre con textos como Hechos de un buen ciudadano, pues también, ¿no? Hay ahí digamos, un abordaje, una estética que no es la realista, entonces en ese sentido pues entrarían ahí dentro de estas llamadas narrativas no miméticas. Bueno, eh, creo que es importante mencionar que dentro de la tradición de literatura hispanoamericana, y cuando hablamos de literatura fantástica hispanoamericana, pues imagínense que la tradición o digamos es una literatura que se empieza a cultivar con mucha fuerza y que cobra mucha importancia, sobre todo en el Río de la Plata en la década de los 40, ¿no? Con Borges y Bioy Casares con la llamada antología de la literatura fantástica. Bueno, pues empieza, digamos, esta tradición fuerte de literatura fantástica en Argentina, en la región del Río de la Plata, y es una literatura que de entrada, pues, eh, no intenta, ¿no? Es una literatura que no intenta, digamos, representar la realidad o que tematiza acontecimientos, ¿no? Sobrenaturales, que le gusta abordar sucesos que tienen que ver con la irrealidad. Es interesante porque es una literatura que desde que se empieza a producir, pensamos en los cuentos fantásticos de Borges, pues son textos que en algunos casos tratan de definirse como textos en donde empieza, digamos, eh, o Julio Cortázar, textos en donde es un relato donde se construye un paradigma de realidad, en donde empieza el relato con un mundo que se parece mucho al mundo de los lectores, al mundo en el que vivimos, pero ocurre algo de características sobrenaturales, insólitas. Entonces, el relato fantástico, una definición que da Ana María Barrenechea, es que el relato fantástico es un tipo de relato donde ocurre, digamos, un choque entre acontecimientos normales y acontecimientos anormales, ¿no? O acontecimientos insólitos o irreales. Hablamos de texto fantástico en esos textos donde en algún momento del relato ocurre algo que se queda sin explicación o genera vacilación, ¿no? Esa vacilación puede ser de uno de los personajes o del lector que diga, bueno, ¿qué está ocurriendo, no? En los textos de fantasma, los textos, ¿no? En donde ocurre una metamorfosis, pues son textos fantásticos, digamos, ¿no? Tradicionalmente. En Hispanoamérica, desde la década de los 40 que empiezan a publicarse los textos fantásticos, a las literaturas fantásticas pues se les empieza a relacionar o a acusar de ser unas literaturas que evadían mucho las cuestiones sociales. El tema en Centroamérica y Cuba pues va a tener mucho auge porque, por ejemplo, en Cuba, ¿no? Yo algo que estoy trabajando para mi tesis doctoral es que en la década de los 60 pues a la literatura fantástica se le acusaba de ser una literatura pues que evadía la realidad, ¿no? Que era una literatura que era como para divertirse, ¿no? Era así como que, ay, bueno, pues estos textos de fantasmas, de metamorfosis, ¿no? De muertos que cobran vida, pues son textos que de alguna manera son simplemente una
un entretenimiento y no se les consideraba, digamos, capaces de abordar temáticas sociales. Uno de los primeros que le va a entrar, digamos, a estos debates va a ser Julio Cortázar. Julio Cortázar, toda la década de los 60, él cultivaba texto fantástico y defendía mucho que, pues de alguna manera, los textos fantásticos se podían escribir en contextos revolucionarios y que podían ser textos que de alguna manera sí tomaran ciertas temáticas sociales. Hay un relato que publica, que se lo recomiendo ampliamente, Julio Cortázar en 1976. Este relato lo escribe en Cuba, pero es un relato que se llama Apocalipsis en Solentiname y es un relato maravilloso, o bueno, es un relato, no voy a utilizar maravilloso porque ese es otro género, es un relato fantástico que imagínense que Cortázar empieza este relato así como si fuera un relato realista, platicando que él estuvo de viaje en Cuba, en Nicaragua, que coincidió, que convivió con Sergio Ramírez, con Roque Dalton, y entonces es un texto que aparentemente pues es un texto realista. Y Cortázar le da la vuelta porque es un relato, porque Cortázar ahí se pone como uno de los personajes y él narra dentro de ese relato que toma unas fotos en Solentiname. Al final, cuando él regresa a Europa, estas fotos, y él quiere revelar las fotos, digamos, de las, ¿no? De las fotografías que tomó por su viaje en Solentiname, lo que aparece en las fotos no es lo que él tomó, digamos, paisajes o a la gente de Solentiname, sino lo que ve son actos violentos y las matanzas que se estaban llevando a cabo, ¿no? Inclusive la matanza de Roque Dalton. Entonces, es muy interesante porque ahí vemos perfectamente, ¿no? Ya, justo entrándole al tema de Centroamérica, cómo Julio Cortázar se atreve, ¿no?, a escribir un relato fantástico, pero que obviamente es un relato que trata aspectos y acontecimientos históricos muy específicos, como en este caso pues, la violencia en Centroamérica y el asesinato de Roque Dalton, ¿no? Hablando ¿cómo se llama? De este texto, es importante porque ahí nosotros nos vamos dando cuenta cómo sí hay en ciertos escritores, y por eso ponía el ejemplo de Cortázar, escritores que les interesa mucho como decir, desde las literaturas no miméticas sí se puede abordar cuestiones sociales, ¿no? Y no solo es nada más utilizar estas cuestiones sociales como un referente ahí histórico, sino que de alguna manera estos textos pueden a nivel, digamos, tener una metáfora social implícita, ¿no? Ahorita no quiero dedicarle demasiado tiempo a mi interpretación del texto de Cortázar, pero es muy interesante y es muy, digamos, sugerente pensar que Cortázar, que fue un escritor tan cuestionado, ¿no? Por ser un escritor comprometido que vivía en Europa y que veía las cosas desde lejos, ¿no? De alguna manera escribe un relato fantástico en donde es a la distancia, donde él puede ver estas fotos de la violencia y tiene una lectura particular, ¿no? Entonces ahí vemos cómo los relatos fantásticos, pues claro que nos invitan a que hagamos muchísimas interpretaciones sobre esos acontecimientos que aparentemente son irreales, pero que pueden esconder una carga simbólica y metafórica bien fuerte, ¿no? Bueno, puse aquí estos libritos de Fronteras y Olvida Uno, porque son los textos, digamos que los textos o los cuentos de los que quiero que hablemos hoy, es de esta Claudia Hernández, digamos que la primera década del siglo XXI está publicando estos textos que son cuentarios, tienen relatos fantásticos y son relatos fantásticos que, como ustedes ya lo vieron, pues abordan o tienen como eje el tema de la vida de los inmigrantes, ¿no? Entonces, es muy interesante pensar esto y por eso es que creo que en el panorama de la literatura fantástica hispanoamericana, Claudia Hernández ocupa un lugar importante porque es una escritora que está dando cuenta o que sus relatos fantásticos dan cuenta de la capacidad de estas literaturas no miméticas de arrojar luz o de abordar temáticas y fenómenos sociales, pues ahora sí que con la misma profundidad que los textos realistas, ¿no?
Déjenme, ahí va. Bueno, eh, ¿por qué me parece muy importante los cuentos de Claudia Hernández dentro del panorama de los cuentos fantásticos? Y voy a hablar cuentos fantásticos y también de las narrativas no miméticas en general que se están escribiendo en Hispanoamérica. Primero, porque permiten desbordar el horizonte de expectativas fantásticas. Y aquí, cuando les comentaba que los cuentos fantásticos no solo han sido acusados por la crítica de ser textos, digamos, que evaden los asuntos, las complejidades sociales y que son cuentos que son más para provocar miedo, que son un simple entretenimiento, sino que desde la crítica, digamos que los textos, la primera teoría de la literatura fantástica que, digamos, existe, le escribe Todorov en la década de los 70. Y bueno, es una teoría que cuando Todorov publica la teoría de la literatura fantástica, y es como este primer gran acercamiento a la literatura fantástica, Todorov todavía estaba muy influenciado, digamos, del estructuralismo. Entonces, digamos que el análisis de los textos fantásticos, pues ha sido un análisis que se ha centrado mucho, sobre todo, cuando uno lee textos críticos sobre textos fantásticos, casi todo se centra en la clasificación, en decir, este texto es fantástico o no según ciertas reglas, ¿no? Y ese horizonte de expectativas que se ha creado sobre los textos fantásticos, eso que uno se clava en las discusiones de este texto es fantástico o no, pues de alguna manera ha hecho que muchos textos fantásticos que pudieran abordar o tener significaciones sociales o una relación como muy interesante con aspectos que digamos que no tienen que ver con lo fantástico, pues esas partes digamos, como que de las interpretaciones sociales de esos textos, pues quedan un poco marginadas porque, insisto, ha habido, pues en el discurso crítico, en los estudiosos de la literatura fantástica, pues hasta hace mm, por lo menos 2 décadas había como cierto sesgo que hacía que pues todo el análisis de estos textos se centra en decir es fantástico o qué es, o es maravilloso o es raro. Y entonces como que todos los elementos que se salían, ¿no? De los elementos relacionados con la clasificación quedaban fuera. El otro elemento de Claudia Hernández o que aportan, digamos, los elementos de Claudia Hernández es que revelan la pertinencia a tomar lo fantástico, más que como un elemento de cierre, más que uno diga, pues este texto es fantástico o este texto pertenece al género maravilloso. Pues, en realidad lo fantástico, más que un elemento de cierre, es un elemento detonador, ¿no? ¿Qué pasa con un texto como el del rinoceronte, donde tenemos a un narrador en primera persona que de forma simultánea nos está narrando que no tiene un brazo, pero que tiene un rinoceronte de más, ¿no? Ahí digamos que lo anormal no es un elemento que cierra el texto, sino que es un elemento que detona una serie de interpretaciones que va a tener que hacer el lector, ¿no? Sobre esa, digamos, esa falta y y el rinoceronte como un elemento ahí que compensa, ¿no? Entonces es muy interesante pensar cómo Claudia Hernández utiliza lo fantástico no como, digamos, un elemento que aparece al final de los relatos, sino que en muchos relatos está desde el principio, ¿no? Y es un elemento que obviamente está cargado de metáforas y de simbolismos sociales, ¿no? Que no podemos dejar fuera de nuestros análisis, ¿no? Que invitan a que interpretemos esos significados que van más allá del puro hecho anormal o sobrenatural. Y por último, ejemplifican la función desinterpeladora de la literatura fantástica. Aquí no voy a explicar de entrada mucho esto de la función desinterpeladora, pero espero que conforme avance la presentación pueda explicar con mayor detenimiento esto. Hasta aquí hay algo que quieran comentar, decir. De veras, si hay algo que no se entiende, pues para mí será un placer ir respondiendo preguntas. Si no, me sigo con mi presentación. Bueno, ya les decía que dentro de la tradición fantástica, y es que a veces
eso pasa mucho con los críticos de la literatura, ¿no? Aquí, pues, este es un ambiente académico y ustedes saben perfectamente que a veces los académicos, cuando hacemos el análisis de los textos, pues nos centramos, ¿no? Un poco en pedirle al texto que tenga, de alguna manera, ciertos rasgos que nos permitan como clasificarlos y de alguna manera desdibujamos otros aspectos que pueden ser fuentes de significación, ¿no? Ya les decía yo, cuando uno toma un libro como el de Claudia Hernández, pues de pronto el tema de saber si el suceso sobrenatural o no deja de ser menos importante que otros aspectos que saltan a la vista, ¿no? Como por ejemplo el tema de que en estos libros hay un hilo conductor que une a todos los personajes, además de que les ocurren sucesos anormales, y es que son sujetos inmigrantes, ¿no? Y entonces eso no puede ser una casualidad, ¿no? Obviamente nos obligan como lectores a tratar de relacionar o de ver, ¿no? De qué forma se puede, digamos, esa condición de los personajes ¿no? De inmigrantes, de qué forma se relaciona con el tipo de sucesos que acontecen, ¿no? Entonces eso requiere como un trabajo de interpretación. Ahí no basta con decir, ah, bueno, este texto entra dentro de la clasificación de fantástico, ¿no? O decir, ah, pues este suceso sí es extraño o anormal, sino ¿por qué Clara Hernández está eligiendo este tipo de personajes, ¿no? O cómo se relaciona ese acontecimiento normal, ¿no? No es nada más el que a un chico le aparezca un rinoceronte o tenga una amistad con un rinoceronte, sino que ese chico es un chico que tiene una condición muy particular. Y es que está en una ciudad del norte, ¿no? Que está sufriendo la falta del brazo, que quedó mutilado y que al final hay ahí una relación entre la llegada del rinoceronte que debe de alguna manera relacionarse con esos otros elementos que nos da Claudia Hernández en ese texto, ¿no? Bueno, justo tratando de decir, bueno, vamos a desbordar este horizonte de expectativas fantásticas. ¿Qué pasa, no? Cuando el héroe fantástico, ya lo decíamos, ¿no? Es un sujeto inmigrante. ¿Qué podemos decir de estos personajes de Claudia Hernández, ¿no? Son personajes que vienen de distintas nacionalidades. Se me olvida uno, pues no solo son inmigrantes centroamericanos, inclusive hay de distintos países del mundo, ¿no? Pero a todos los une una condición y es esa condición de que están en ciudades del norte, ¿no? De que están viviendo como ilegales en las grandes metrópolis, ¿no? Y eso se relaciona de alguna manera, pues también con el tipo de sucesos eh, anormales o extraños que les ocurren. Bueno, ahora sí voy a entrar al tema de lo de la interpelación. Sirve mucho el concepto cuando hablamos de la relación entre la literatura fantástica y los aspectos políticos o los aspectos ideológicos de los textos, sirve mucho pensar en el concepto de Althusser de ideología y de sujeto. Luis Althusser, como ustedes saben, para él, de alguna manera, ¿qué nos hace ser sujetos? Bueno, pues las ideologías, ¿no? Para Althusser, la ideología interpelaba a los individuos en sujetos. ¿Esto qué quiere decir? Que gracias a las ideologías a través de las ideologías es que los sujetos nos insertábamos en prácticas que correspondían a nuestra posición dentro de la división social. Esto quiere decir que los sujetos, siguiendo un poco estos conceptos de Althusser, somos sujetos porque estamos sujetos, ¿no? A cierta posición dentro dentro del sistema y dentro de la división social del trabajo. Entonces, cuando hablamos del sujeto migrante, pues claro que estamos hablando de una posición, ¿no? Dentro digamos, el sistema. Cuando hablamos de literatura fantástica, hay un investigador catalán que se llama Alphonse Gregory, que ha desarrollado, él hizo su tesis doctoral que se llama La dimensión política de lo irreal, y Alphonse Gregory lo que dice es que la literatura fantástica en realidad es una literatura
que lo que hace es que desinterpela a los sujetos. Lo extraño, lo anormal, todo lo que ocurre, digamos, en buena parte de los relatos fantásticos, pues en realidad lo que hace es mover un poco o desinterpelar a los sujetos. Entonces, hay otra teórica muy importante, digamos, que ha estudiado a la literatura fantástica y se llama Rosemary Jackson. Jackson estudió la literatura fantástica desde el psicoanálisis y ella definía la ideología y su relación obviamente con la literatura fantástica, y para ella una definición de ideología era: hablamos de las diferentes maneras en que los sujetos se relacionan con su entorno a través de sistemas de significación, ¿no? Esos sistemas de significación serían las ideologías, ¿no? Althusser le llamaba los aparatos ideológicos del Estado. Cuando hablamos de la familia, de la religión, de los códigos morales, de la educación, de la cultura, pues estamos hablando de las ideologías. En los textos de Claudia Hernández es muy interesante, si ustedes leyeron los relatos, como algo que les ocurre mucho a los sujetos inmigrantes es que están muy preocupados por respetar los códigos de conducta de los nuevos países, ¿no? Inclusive les preocupa todo el tiempo qué van a pensar de ellos, ¿no? Saludar, no salir con ropa, ¿no? Todo el tiempo el sujeto, los sujetos o los personajes de Claudia Hernández son sujetos que obviamente pues están como muy preocupados por adaptarse, ¿no? Y por respetar esos nuevos códigos. Entonces, cuando hablamos, digamos, de la relación entre las ideologías y la literatura, bueno, pues es una relación muy compleja, pero una de esas es que al final, pues pensemos que las ideologías son esos sistemas de significación. Y en el caso de los relatos de Claudia Hernández, pues obviamente esos sistemas de significación están muy presentes y se relacionan obviamente con la vida de los inmigrantes, su religión, su familia, ¿no? Ese choque de culturas que hay, ¿no? De ellos al insertarse en un nuevo contexto. ¿Cómo funcionaría la función desinterpeladora de Claudio Hernández? Bueno, y aquí es donde yo quisiera platicar con ustedes sobre los tres textos que propongo. Tanto Yo no quiere que nos veamos, por un lado, como el texto del rinoceronte y sobre la función desinterpeladora, ¿no? Los textos de Hernández revelan el carácter alienado del mundo, ¿no? ¿Qué pasa con los textos de Hernández? ¿Qué pasa con estos personajes de Claudia Hernández? Que sí revelan cómo hay, digamos, una discordancia entre el mundo interior de los personajes y lo que ocurre en el exterior, ¿no? Son relatos que desestabilizan la reproducción de las relaciones que imponen los aparatos ideológicos o, digamos, diremos las ideologías. ¿Esto cómo se puede ver? Bueno, pues si uno lee los relatos de Olvida Uno y de Fronteras, ¿qué pasa? Estamos acostumbrados a pensar, ¿no? Desde las ciencias sociales y desde los noticieros en los sujetos migrantes como sujetos con una serie, digamos, de características que tienen que ver, obviamente, con su posición dentro del sistema, ¿no? Como seres explotados, como seres, ¿no? Explotados por el sistema que tienen que trabajar mucho. Los relatos de Claudia Hernández tratan de mostrar esa otra parte de los personajes en donde son personajes que constantemente tienen que negociar con el caos, ¿no? Con el caos que los rodea y que tienen mundos interiores, pues de alguna manera individuales y que para nada pueden ser homogéneos, ¿no? Como de alguna manera uno podría pensar. En el caso del relato, por ejemplo, del relato corto del rinoceronte, pues, ¿qué pasa en ese relato? Es un relato corto de un chico que ni Claudia Hernández ni siquiera nos da la información de cómo el chico perdió el brazo, ¿no? Ahí hay un hueco de información, pero sabemos que es un chico que no tiene un brazo y que está en una nueva ciudad del norte, ¿no? Y que al chico lo que le preocupa es que hay un rinoceronte que se acerca a él, ¿no? Es como un chico que le ocurre, ahora sí que el suceso extraño, pues es que
hay este rinoceronte que se quiere acercar a él y que quiere estar todo el tiempo y este chico pues no sabe qué hacer, no sabe cómo quitarse al rinoceronte. Pareciera que tiene como miedo de encariñarse con el rinoceronte, ¿no? Es un relato como muy tierno porque habla de esta, digamos, soledad, de esta posición, ¿no? Del sujeto que llega a una ciudad en donde está solo, donde pues la falta de brazo para todos los que leemos los periódicos, pues, ¿no? Nos puede remitir un poco a esta idea que tenemos de los migrantes que pierden a alguno de sus miembros, ¿no? En su trayecto hacia el norte, en La Bestia. Entonces, tenemos a este personaje con algunos huecos de información, pero sí esos datos que nos permiten ubicarlo como un sujeto que está en una ciudad del norte y que de alguna manera pues él está solo, ¿no? Y entonces el rinoceronte, esta relación con el rinoceronte es una relación totalmente anormal, pero que de alguna manera nos permite o le permite a la autora acercarnos a este mundo interior, a esta subjetividad del personaje, ¿no? Que creo que son relatos que funcionan mucho porque nos tratan como de demostrar cómo atrás de estos personajes, pues hay mundos interiores muy ricos, ¿no? Y hay subjetividades muy complejas. En ese sentido, de alguna manera descolocan o tienden a, digamos, sacar, ¿no? A estos sujetos de la posición que tradicionalmente estamos acostumbrados a verlos, ¿no? Como un número, como una cifra, ¿no? Estos textos, pues, de alguna manera lo que hacen es mostrarnos su mundo interior. Y bueno, al final hay una representación representan una forma de resistencia simbólica, ¿no? Es muy interesante ver cómo los personajes, ¿no? De los libros de Hernández, así como este chico con el rinoceronte, que al final se termina encariñando con el rinoceronte, ¿no? Y termina, pues, adoptándolo como mascota, una cosa así. Son relatos en donde la ternura está muy presente y también los sueños, ¿no? En John prefiere que no nos veamos, es un relato muy interesante. Ahorita quiero que lo platiquemos, porque en comparación con un relato fantástico como el Aleph de Jorge Luis Borges, pues es un relato que de alguna manera tiene una lectura que puede inclusive, a mí me gusta leerlo en clave feminista, ¿no? Hay ahí unos personajes femeninos que de alguna manera cambian el final del cuento o hacen una nueva adaptación de la Aleph y creo que es muy interesante porque nos muestra a estos sujetos pues que están en constantemente resistiendo de forma simbólica pues circunstancias como muy adversas, ¿no? Entonces creo que es una literatura que como pueden ver está llena de simbolismos y de metáforas sociales y que obviamente son textos que invitan mucho a interpretarlos mm, desbordando ese horizonte de expectativas en donde nada más los críticos deberíamos de centrarnos en decir, bueno, pues es que en John no quiere que nos veamos por un rato, la aparición del infinito está explicado o no está explicado. ¿Por qué aparece el infinito en el baño del personaje de Claudia, no? Realmente ahí ni siquiera es tan importante pensar en ese elemento fantástico, sino más bien en todo lo que denota, ¿no? En cómo estas mujeres se relacionan a partir de ese hecho. Bueno, entrando a este cuento de yo no quiero que nos veamos por un rato, es muy interesante porque Claudia Hernández en distintas entrevistas ha dicho que ella no sabe o no entiende por qué la comparan con figuras, con escritores fantásticos como Julio Cortázar y como Jorge Luis Borges. Y pues la realidad es que algo que caracteriza mucho a la literatura postmoderna en general, en la década de los 90 se vio muchísimo en la, digamos, digamos como un rasgo postmoderno en la narrativa, tenía que ver con la intertextualidad. En el caso de Yo no quiero que nos veamos por un tiempo, es muy interesante comparar, digamos, la historia de un texto clásico, de un relato fantástico clásico donde los haya, como es el Aleph de Jorge Luis Borges. No sé si ustedes hayan tenido oportunidad de leer ese texto, pero en el Aleph lo que ocurre es que hay un triángulo amoroso entre tres personajes. Un personaje que se llama Borges, ¿no? Ahí el propio autor le da su nombre, digamos, al personaje. Otro personaje
que es Carlos Argentino Danieri. Y bueno, pues entre estos dos personajes, digamos, se disputan el amor, ¿no? De Beatriz Viterbo, que es, digamos, el personaje que cierra este triángulo amoroso. Bueno, lo que ocurre en la historia de la Aleph es que Beatriz Viterbo se muere y entonces Borges visita, digamos, su casa y bueno, pues tiene cierta amistad con Carlos Argentino Danieri. En algún momento del relato, Carlos Argentino Danieri le confiesa a Borges que hay una Aleph en su casa. ¿Y qué es una Aleph? Ahí es donde empieza, digamos, el elemento fantástico del texto, porque lo que es una Aleph es, digamos, una especie como de punto en donde se ve todo el infinito. Como Borges está enojado con Carlos Argentino Danieri porque Carlos Argentino Danieri fue, digamos, el amante de Beatriz Viterbo. Borges, la forma de vengarse de Carlos Argentino Danieri es decirle, yo no vi nada, pero en realidad ese acontecimiento, Borges sí ve el Aleph, ¿no? Entonces, es un texto donde el elemento fantástico, pues es, digamos, este Aleph que en ningún momento se nos explica como por qué en una calle, en una casa en Argentina, aparecería un punto desde donde se ve todo el universo. Bueno, es un texto muy importante dentro de la tradición fantástica. ¿Y qué pasa con un texto como Yo no quiero que nos veamos por un tiempo? Bueno, pues el escenario ya no es Buenos Aires, es la ciudad de Nueva York, es un departamento, sabemos que hay un triángulo amoroso entre tres personas. Esas tres personas, uno de los personajes se llama Claudia, es decir, igual que en Borges, ¿no? El autor le presta el nombre al personaje, este triángulo que caracteriza, digamos, a estos personajes, pues, que son inmigrantes, ¿no? Como casi todos los personajes que aparecen en el libro de Olvida Uno. Y bueno, acá el triángulo amoroso, digamos, el objeto del deseo es el personaje de John, ¿no? John es, digamos, pues el amante de la narradora, digamos, y la narradora pues no entiende por qué John está tan enamorado del personaje de Claudia. Y en algún momento en donde la narradora y John pues están en la casa de John, ahí es donde la narradora encuentra, ¿no? En el baño de Claudia algo muy parecido a un Aleph, ¿no? Que es así como un punto en donde se ve el cosmos. Bueno, hay una serie de elementos, ¿no? El elemento fantástico está ahí presente, igual que en el Aleph de Borges, está muy presente en el cuento de eh, Claudia Hernández. Pero lo interesante o el elemento fantástico solo es un elemento detonador, ¿no? Porque ¿qué es lo que ocurre en el texto de Claudia Hernández? A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el Aleph de Borges, en donde el personaje de Borges, para vengarse de Carlos Argentino Danieri, le dice, no, pues yo no vi nada, y deja a Carlos Argentino Danieri pues, con esa sensación de, bueno, estaré loco, ¿qué está ocurriendo? Con esa vacilación. Lo que ocurre en el cuento de Hernández es que la narradora se roba un cachito de, digamos, este cosmos que había en el baño, pero al final se arrepiente y le confiesa a Claudia del hurto y Claudia y ella de alguna manera pues se ponen de acuerdo o lejos de pelearse pues se unen, digamos, para recobrar ese pedazo de cosmos y plantar uno nuevo en el baño. Digamos, el elemento fantástico une a los personajes femeninos, ¿no? Y eso es muy interesante y aquí me gusta también hablar un poco de esta clave fantástica que está muy presente en los textos de Hernández, en donde vemos como los personajes femeninos, que normalmente se les representa siempre como en disputa por un hombre, pues en John prefiere que no nos veamos por un rato. Al final, los personajes que estaban al principio del relato, digamos, eh, disputándose el amor de John, pues al final terminan aliadas, ¿no? Terminan aliadas y realmente a ella lo que las une, en lugar de separarlos, es el elemento fantástico. Entonces, hay una serie ahí de acontecimientos y de elementos que permiten ver cómo Clara Hernández está haciendo
relatos fantásticos porque está utilizando muchos de los elementos tradicionales de la tradición hispanoamericana, como, ¿no? Como, pues ahí tomando como ejemplo la Aleph de Borges, pero obviamente está actualizando, está renovando el género. ¿En qué sentido lo está renovando? Obviamente escribiendo o tratando temas que tienen que ver con la condición de estos personajes que ella decide trabajar, ¿no? Con sus personajes que son inmigrantes y con estas relaciones de mostrar lo que le ocurre a estos personajes en las ciudades del norte, ¿no? No son elementos fantásticos que puedan, digamos, que estén independientes al contexto en donde están los personajes, ¿no? Sino que de alguna manera estos elementos deben de leerse y de interpretarse en función a pues esos elementos o esas referencias que nos da la autora, ¿no? En el caso de los libros de Claudia Hernández, los elementos referenciales pues son muy importantes, ¿no? Y aquí regreso un poco a ese texto de Julio Cortázar de Apocalipsis de Solentinán. Julio Cortázar decidió a un relato fantástico utilizar referentes históricos como Sergio Ramírez, como el asesinato de Roque Dalton. No podemos creer que esas referentes históricos fueron nada más ahí como un adorno o como un mero elemento que utilizó Cortázar para construir un paradigma de realidad, sino que son elementos que son muy significativos. ¿Por qué Cortázar, ¿no? Está tratando de hacer un relato fantástico que tematice por ejemplo, la violencia o utilizando referentes de acontecimientos históricos súper precisos, porque claro que se está tratando, digamos, de hacer un uso político, me atrevería a decir, ¿no? De estos relatos y están tratando, pues, los autores, al incluir estos referentes, creo, de detonar o de hacer una serie como de interpretaciones, de invitar, ¿no? A el lector a que interprete cosas, ¿no? A que vaya más allá. Insisto, el elemento fantástico acá como un detonador, ¿no? De una serie de interpretaciones que van más allá de la naturaleza sobrenatural o no del hecho, sino que tiene que ver con metáforas sociales, con aspectos pues que tienen que ver un poco con la realidad, ¿no? En donde se produjeron estos textos o donde están los personajes. Eh, y bueno, no sé qué opinan ustedes. Yo creo que si me pidieran que tratara de pensar un poco en los relatos fantásticos de Hernández, ¿no? Y cuál es el viaje significativo que estos relatos nos tratan de contar o que ella trata de narrar. Bueno, el viaje significativo que narra Hernández en sus relatos, más que el del sur a norte, es el viaje hacia el mundo interior de los personajes, ¿no? Y volvemos, estos personajes que son sujetos inmigrantes. Y aquí el término sujeto lo utilizo tomando toda esta concepción de este concepto de Althusser, ¿no? De estas personas que de alguna manera pues están, ahora sí que sujetas a sus condiciones y que ¿no? Y que tienen que vivir una serie de circunstancias como muy específicas y adecuarse a ciertas prácticas, ¿no? Estos sujetos, quienes a pesar de sus adversas circunstancias, se caracterizan por un afán de sobrevivir y no rendirse. Hay algo muy interesante de los relatos de fantásticos de Hernández, y es que los sucesos anormales que les ocurren a los personajes de los relatos, lo único que hacen es mostrarnos de alguna manera que el mundo, los mundos interiores de los personajes, pues son totalmente ricos, no son para nada homogéneos, ¿no? Son mundos de una riqueza eh, absoluta, que no, de ninguna manera podríamos mostrarlos como homogéneos, como pobres, y en ese sentido, pues es como muy interesante eh, pensar en que Claudia Hernández está tratando pues de mostrarnos toda esta riqueza de los mundos interiores de estos personajes, ¿no? En que sufren pues condiciones bien adversas. Y bueno, aquí quisiera terminar mi presentación para platicar con ustedes, tener algunas preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla.
Ay, Pati, pues muchísimas gracias por esta charla. Los invitamos a todos a que prendan sus pantallas. Creo que ya tenemos aquí una intervención. Adelante, Beatriz. A ver, quiero dejar de compartir pantalla, pero ya, ¿verdad? Gracias. Bueno, yo aquí tengo una pregunta sobre una interpretación personal Ajá, en torno al relato del rinoceronte. ajá. Comentaba sobre el viaje al mundo interior. A mí me suena en este relato, si podría si podría interpretarse como que el rinoceronte es el elemento fantástico que invita al mundo interior del niño en un sentido en el que el rinoceronte podría estar representando el sentirse fuera de lugar, porque finalmente siento que hay una cuestión paralela entre el rinoceronte, que podría ser un elemento que no debería de existir ahí y está solo además, lo mismo que el niño está solo y está pues fuera de lugar, porque siento que algo compartido entre los migrantes es esa cuestión como consecuencia de verse alejado de su tierra, pues hay un sentimiento de añoranza y de sentirse fuera de lugar en donde están. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Beatriz. Tu participación y lo que acabas de decir me parece eh, totalmente adecuado, ¿no? Hay, digamos, en las molestias de tener un rinoceronte, un narrador que obviamente por lo que está dicho el texto, pues se siente como muy solo, ¿no? Y es muy interesante que justo el título del texto es Las molestias de tener un rinoceronte, cuando al final del texto sabemos que, pues, podría ser hasta digamos, un título medio irónico, porque el personaje, lejos de sentirse incómodo con el rinoceronte, pues termina sintiéndose acompañado, ¿no? Y esta reflexión que hace sobre el personaje que se siente fuera de lugar, es que en ese texto en particular es un texto corto, pero el narrador en primera persona es tan importante lo que dice como esos espacios, digamos, que no se nos dé información, porque sabemos que él no tiene un brazo, pero no sabemos cómo lo perdió, ¿no? O ni siquiera sabemos en qué ciudad está. Pero hay algo, ¿no? Que aparece muy en el texto, muy presente en todo el texto y tiene que ver con ese sentirse fuera de lugar, ¿no? Con esa soledad y esa falta que de alguna manera se va a llenar o ese hueco emocional que se va a llenar un poco con el rinoceronte, ¿no? Entonces, pues nada, comentar que claro, en el caso de este texto, las molestias de tener un rinoceronte, ahí el rinoceronte, hay un concepto que se ha utilizado mucho, pero ya no quise abordarlo porque, bueno, pues ya es como meternos demasiado, que se llama neofantástico, pero el texto del rinoceronte es un texto que parece mucho o parece mucho a ciertos textos de Julio Cortázar, ¿no? En donde hay textos de Cortázar, cuentos que aparecen desde el principio con un hecho totalmente anormal, ¿no? Como Carta de una señorita a París, o sea que ninguna persona va vomitando por la vida conejos, ¿no? Pero ahí eso ocurre. Entonces, acá pues la presencia del rinoceronte pues es una presencia totalmente anormal, ¿no? Es un elemento que no, que descoloca y que obviamente obliga a una serie de interpretaciones como la que tú acabas de dar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí dejaría a Beatriz. Gracias por Gracias. tu participación. Ninel, adelante, por favor. Hola, muchas gracias por la palabra. Sí, a mí me parece súper interesante del cuento del rinoceronte. Más bien, yo lo relacionaba con Roque Dalton tiene un poema que dice que después de 1932 todos los salvadoreños nacimos medio muertos. Entonces, como que en el 32 hubo una masacre donde se asesinó a muchos indígenas, entonces de alguna manera los salvadoreños perdimos nuestra identidad en ese momento. Entonces, para mí, el no tener una mano, más que Ujú. una física, es como esa búsqueda de identidad que de alguna manera todos los salvadoreños siempre estamos
cuando estamos migrantes, cuando estamos en otro lado, siempre estamos como en búsqueda de cuál es mi raíz, cuál es mi identidad. Entonces, creo que yo lo relaciono mucho con ese tema. Y luego eh, las instrucciones para El reconstruir manual del hijo muerto. Ajá, de esa me llamó la atención que yo no lo siento tan fantástico. No, no, eso no es Sí, fantástico. está hablando como de una manera como muy fría, de una realidad que es así, ¿no? Entonces, es como que si hubiera salido de una persona y está escribiendo una realidad que muchas familias viven en El Salvador y creo que también en muchos otros países. Gracias. Gracias, Ninel. Ninel. Voy a leer una pregunta de Facebook para ir un poco alternando entre las preguntas del Zoom y las preguntas del Facebook. Esta pregunta es de Eder Tapia. Bueno, tiene dos preguntas. La primera dice, ¿existen repertorios de palabras o expresiones que sean específicas o recurrentes en la literatura fantástica latinoamericana? Y dos, ¿cuál es la posición de Hernández ante estos registros lingüísticos o expresiones fantásticas típicas? ¿Las emplean sus personajes o narradores? Bueno, voy a primero a contestar el comentario de, ay, se me fue Ninel, y después la segunda pregunta. Ninel comenta algo que es bien importante y se me pasó en la presentación. ¿Qué pasa con Manuel del Hijo Muerto? Bueno, incluí Manuel del Hijo Muerto en mi análisis porque Manuel del Hijo Muerto, la crítica ha visto, digamos, cierto parecido con, si ustedes han leído el libro de Cronopios y de Fama de Julio Cortázar, ahí hay una serie como de relatos que son instrucciones para, y es muy interesante porque en el Manual del Hijo Muerto, Claudio Hernández está presentando, digamos, un texto muy parecido o que se podría comparar con, ¿no? Estos textos de Cortázar, que son textos que no son fantásticos, pero lo que tienen, en el caso del Manual del Hijo Muerto, pues hay una serie ahí de elementos que no solo nos remiten a Cortázar, sino que es un uso, digamos, intertextual, podríamos hablar de una relación intertextual con Cortázar, pero además un uso del humor negro y de la parodia, ¿no? Porque lo que vemos aquí en el Manual del Hijo Muerto, pues es todo este, digamos, tono de parodia de los anuncios, de los periódicos que están, pues, relatando una realidad que es atroz, ¿no? Y en ese sentido también hay una actualización de Cortázar, ¿no? Porque en 100 de Famas y Cronopios, pues los manuales eran instrucciones para llorar en un entierro, instrucciones, ¿no? Para casi casi ponerse los zapatos, pues lo que vemos en Claudio Hernández en el Manual del Hijo Muerto son instrucciones para cuando un hijo, cuando uno tiene un cadáver de un hijo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues hay ahí una actualización, digamos, con un contenido político muy importante de esta, digamos, de esta tradición de textos que tenía, ¿no? Como Cortázar con este libro de Famas y Cronopios. Entonces, nada más mencionar eso, Ninel, qué bueno que comentaste ese texto del Manual del Hijo Muerto, porque John prefiere que no nos vamos por un rato, sí sería, digamos, un texto, un relato fantástico. En el caso de las molestias de tener un rinoceronte, se parecería más a un relato neofantástico. Volvemos ahí, ¿no? Un poco comparando cómo Claudia Hernández está utilizando, digamos, o está actualizando una serie, digamos, de estéticas que ya habían utilizado Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, pero obviamente las está actualizando hacia el siglo XXI y en relación pues al fenómeno de la migración y a los inmigrantes, ¿no? Centroamericanos. Y el otro comentario que hacían en Facebook sobre el registro lingüístico, lo que hace un texto fantástico, más que la temática fantástica, más que en un texto aparezca un fantasma o aparezca una metamorfosis, digamos que lo que hace un texto fantástico tiene que ver con la irrupción, digamos, en el texto de un elemento que no está, digamos, explicado.
y que causa, digamos que vacilación o perplejidad. Esa vacilación o perplejidad puede ser experimentada por los personajes, que alguno de los personajes no sabe qué está ocurriendo, como ya les decía yo en el Aleph, pues Carlos Argentino Danieri, ¿no? Y Borges, pues no tienen explicación para la existencia del Aleph. Y digamos que cuando ocurre este suceso fantástico, hay ciertas, digamos, elementos escriturales que son propios de los elementos fantásticos. Más que ciertas expresiones fantásticas, para Todorov lo que había se llamaban modalizaciones y esas modalizaciones tienen que ver con dudas que registraban los personajes, como decir, me parecía que se escuchó algo en la noche, ¿no? Cuando hay un fantasma, si un personaje duda de, ay, es que, ¿no? Me pareció oír algo, bueno, digamos, expresiones en donde alguno de los personajes presentaba cierta duda sobre el acontecimiento, esas sí son, digamos, esas modalizaciones sí son propias de los textos fantásticos. Igual el uso del imperfecto, ¿no? Que esos serían como estrategias escriturales muy de los relatos fantásticos. Y claro, en un relato como John, ¿cómo se llama? Prefiere que no nos veamos por un rato, sí hay modalizaciones, ¿no? Sí vemos a la narradora, pues al principio como dudar. Y otro elemento muy importante de los textos fantásticos son los indicios. Los indicios, al igual que el policial, la literatura fantástica, los relatos fantásticos son textos que están hechos para escribirse, para leerse varias veces, ¿no? Y los autores siempre van a dejar indicios de lo que va a pasar, pero esos indicios, como lector, no los sabemos hasta que ya vamos al final y volvemos a leer el texto, decimos, ay, aquí había un indicio, ¿no? En John no nos prefiere que nos vamos por un tiempo, hay indicios. Y bueno, esa sería la respuesta. Muchas gracias, Pati. Adelante, Marcela. Marce tiene, Gracias. ya está. Ya, muchas gracias. Yo quisiera, bueno, empezar diciendo que qué interesante charla, me hizo reflexionar muchas cosas y bueno, hay mucha tela de dónde cortar. Es una coincidencia, yo no sé de qué tipo, que Max Aub dejó la literatura fantástica a partir del destierro. A partir de cuando la guerra civil española y en el destierro él dice, he visto cosas tan terribles que yo ya no puedo seguir escribiendo literatura fantástica, tengo que escribir literatura comprometida y escribir de lo que vi. No, y entonces se va a este otro extremo. Y ahora, desde la migración, regresamos la literatura fantástica al terreno de lo social, y entonces me parece que es una coincidencia, no sé de qué tipo, pero que es importante subrayar y que tú le aportas muchísimo significado. Sobre todo, quisiera hacer hincapié en esta parte donde hablas de desde qué posición está el personaje migrante, ¿no? Y entonces este acercamiento teórico de Althusser me hizo reflexionar muchas cosas, porque Althusser, como tú lo explicas, habla de un sujeto desde su posición dentro del sistema. Y yo me preguntaba, ¿no será más bien desde su posición fuera del sistema? Por ejemplo, Sigmund Bauman en la cultura líquida explica el tema de la migración fuera del sistema y me parece que en la posmodernidad es interesantísimo pensarlo así. Él parte de una premisa y dice, la existencia de la migración y su problemática es la prueba fehaciente de que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre debería llamarse la Declaración Universal de los Derechos del Ciudadano, porque solo aplican para quien es un ciudadano legal. No aplica esa Declaración Universal de Derechos para los migrantes, porque los migrantes están fuera de este sistema legal, pero también están fuera de este sistema social. En muchos países de este llamado primer mundo, no solo es una imposibilidad de integración social o de integración laboral, es que los tienen básicamente en guetos.
Y cuando ya se medio integran, hay colonias específicas de peruanos. A mí me tocó ver en España, en algunos lugares, lugares que son específicos para personas migrantes, donde no hay como una interrelación con otras personas ciudadanas, no solo españolas, sino de la comunidad europea. Entonces, cuando tú mencionas, por ejemplo, esta necesidad de los personajes de hablar, de pertenecer, de seguir los códigos, yo decía, pues es que cuando no estás dentro, necesitas la pertenencia. Cuando no eres parte de, o sea, ¿qué posición tendrías en el sistema en esta condición migrante que necesites ser parte de? ¿No? Si tú estás de viaje, digamos un viaje fuera de la literatura, por poner un ejemplo, eres un extranjero legal en un viaje temporal, ni siquiera te vas a esforzar en cambiar tu acento, ni en adquirir como todas las costumbres, porque sabes que es temporal y sabes que tú eres legal. Esta necesidad de los personajes que tú analizas, a mí me parece un poquito más desde fuera. Tal vez es un poco como exagerado pudiera parecer esta pequeña apreciación, porque es una apreciación teórica, pero yo quisiera saber si has explorado un poco por esos lugares de la posmodernidad, porque aparte la situación del migrante en la posmodernidad no es la situación del migrante en los años 70. Hay circunstancias distintas, ¿no? Y yo creo que desde ahí, desde esa posición también, la nueva literatura fantástica nos dice cosas distintas, pero quisiera saber tu opinión al respecto, y bueno, sería todo, y solo volver a hacer hincapié pues, en esta casualidad, ¿no? Tan chistosa, del abandono de Au. Muchas gracias. Te respondo, Marcela. Hay algo muy interesante y es que el tema de las ideologías yo lo traje a colación por un poco retomando los estudios de Alphonse Gregory y algo que es muy importante. Las literaturas no miméticas o la literatura fantástica actual cumple una función social, ¿no? Mucho tiempo se le negó esa función social, se decía, ay, no, es que la literatura fantástica, los cuentos de fantasmas, lo único que hacen es provocar miedo, ¿no? Y ahí como que le decía, no tienen una función social concreta, ¿no? Eh, en la realidad después de unas décadas desde la academia se ha reflexionado mucho sobre cuáles son las funciones sociales que puede tener este tipo de textos. Y bueno, nos dice Alphonse Gregory, y ahí es donde él retoma mucho el concepto de ideología, pero bueno, cuando la palabra ideología, siempre hay como 10,000 definiciones, entonces uno tiene que ser así como muy preciso en decir, bueno, ¿qué estoy entendiendo por ideología? Para Althusser, la ideología o las ideologías de alguna manera son esos, digamos, y hay también sistemas o Althusser hablaba de los aparatos ideológicos del Estado, a través de la familia, a través de la escuela, ¿no? De alguna manera los sujetos, o sea, las ideologías hacen que yo, Patricia, me interpela la ideología porque digo, bueno, yo soy académica, ¿no? Yo trabajo desde la universidad y soy mujer y entonces a partir de las ideologías es que los sujetos nos vamos configurando como seres, ¿no? Y a partir de las ideologías es que nos relacionamos, entendemos el mundo, ¿no? No estamos fuera de las ideologías, sino que las ideologías no es nada más como un discurso político que adoptamos o no, sino que los sujetos somos construidos, ¿no? Por esas ideologías que determinan cómo nos comportamos, ¿no? Te comportas de una forma si hablas o si eres académico a diferentes si no lo eres, ¿no? Entonces, de alguna manera, el peso de las ideologías en lo subjetivo, pues es muy importante porque nos conforman como sujetos. La literatura fantástica para Alphonse Gregory, por ejemplo, es una literatura que desinterpela porque lo que hace es que la literatura fantástica nos descoloca, nos hace decir,
ay, qué raro es el mundo, ese mundo que creemos que podemos explicar, esas realidades que creemos que podemos representar, pues este tipo de textos les gusta estar recordándonos que no hay, que no se puede hablar de una realidad que se pueda representar, que eso es nada más una ilusión, ¿no? Que la realidad es mucho más inaprensible que lo que nosotros podemos, digamos, creer, ¿no? Que se puede representar. Entonces, en ese sentido, la literatura fantástica es una literatura muy subversiva porque le gusta hablar de esos de esas cosas que no tienen una explicación, ¿no? Esos momentos donde el causa y efecto se rompe, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Qué amable y de verdad muy interesante. Nombre. Pati, voy a leerte otra Sí. pregunta de Facebook. Es de Sandra González y dice, ¿esta literatura que tiene elementos de ficción, pero que siguen representando asuntos de la realidad, sigue siendo literatura no mimética? Ah, buena pregunta. Bueno, toda la literatura es ficción, ¿no? Hasta la realista. Entonces, más bien creo que ahí estaríamos hablando, la literatura que tiene elementos de irrealidad, en la actualidad hay quien le llama a las narrativas no miméticas también literaturas de irrealidad. Abarcan varios géneros, ¿no? Puede ser la literatura fantástica, sería una narrativa no mimética, ¿no? La ciencia ficción también, pero son géneros distintos. Entran, digamos, dentro de este gran paraguas de lo no mimético, porque al final lo que utilizan son códigos que no son los realistas, ¿no? Entonces, claro que las literaturas de irrealidad hablan de la realidad, porque al final, aunque sea por oposición, pero está ahí muy presente, ¿no? Muchas gracias, Pati. Damián Cervantes, adelante, por favor. Así, muchas gracias. Hablando sobre esta parte de la manera en la que nos condicionan nuestros roles sociales, creo que hay un texto que aparece en Olvida Uno, que es, si no mal recuerdo, el de... Ay, se me fue el nombre. La han despedido de nuevo o algo así. Habla Ajá. igual sobre... Que es muy curioso porque los personajes, bueno, creo que en mi opinión los que tienen más importancia todos son mujeres. Y creo que eso establece un paradigma distinto porque no es lo mismo que tal vez narre a un hombre el pensamiento de una mujer en ciertas condiciones y tampoco la manera en la cual se desenvuelve socialmente. Hace mención, por ejemplo, de que a veces cuando una chica trabaja en un restaurante, am, pues luego hay chicos que quieren invitarla a salir, por ejemplo, ¿no? Que están como todo el tiempo detrás de esa posibilidad y que incluso, pues la situación de marginación, pues te hace pensar que pues a veces son más accesibles o cosillas así cuando pues, no. Em, bueno, trayendo ya a colación ese texto, habías comentado que los personajes se caracterizan por ese afán de supervivencia, de no rendirse. ¿Tú consideras que es parte de la condición de inmigrantes que ya tienen o es algo independiente ser migrante el hecho de que tengan esa esperanza de pues salir adelante? Muy buena pregunta, Demian. Muy, muy buena pregunta. Yo me la he hecho. Cuando he leído Olvida Uno y en De Fronteras, creo que al final uno se plantea como lector, bueno, Claudia Hernández decide, ¿no? Hacer estos textos donde los personajes como que algo que comparten es esta condición de inmigrantes, ¿no? De sentirse en ciudades fuera de lugar, de tratar de adaptarse a códigos, ¿no? Es interesante porque en inglés la palabra es alien, ¿no? Y uno cuando habla de literatura fantástica o de literatura no mimética están alienados, ¿no? No, hay una discordancia entre ellos y en lo que los rodea. Eh, yo creo que hay un afán que se puede justificar por muchas de las historias de los personajes de Claudia Hernández en tratar de mostrarnos cómo estos personajes, algo que los caracteriza mucho, pues es su resiliencia, ¿no? Su fuerza. O sea, vemos cómo en distintas de los
cuentos atraviesan situaciones como muy adversas, pero vemos que estos personajes no dejan de soñar, no dejan de tener mundos interiores muy ricos, coleccionan cosas, se enamoran, se pelean, ¿no? Esto de cultivar un cosmos en tu baño, ¿no? Por ahí hay otro personaje entrañable que es el que colecciona cosas que le van dejando en su departamento, ¿no? Y entonces lo que para otros es basura, para él es su gran colección de objetos, ¿no? Entonces, algo que vemos es que creo que la autora trata de mostrarnos la riqueza de estos mundos interiores, ¿no? De los migrantes, y eso es muy interesante, y si uno piensa en la función social que cumplen estos textos, pues es humanizar, ¿no? Porque si uno piensa en los migrantes, lo que lees en los periódicos, las fotos de las caravanas, pues son cifras, ¿no? Los ves en los noticieros, ay, ¿no? 20,000 están cruzando, no sé qué. Entonces son totalmente, digamos que la comunicación pública en los debates son cifras, ¿no? Y textos como los de Claudia Hernández como que tratan de decirnos, ahí están los humanos, esos son sus sueños, ¿no? No son una caravana, no son un grupo, sino que son personas que tienen cada una, ¿no? Un mundo interior muy rico, ¿no? Y creo que eso es algo que sí podríamos decir de los textos, ¿no? Muchas gracias. Te leo otra pregunta desde Facebook. Dice Alina Ibanat. En la ponencia se mencionó a Borges como un referente que demuestra que es posible hacer literatura utilizando elementos fantásticos. A partir de este punto, existen otros autores que, siguiendo esta línea, recurren a diferentes géneros como el terror. ¿Qué opinas de María Enríquez? ¿Cómo influye el hecho de que ambas sean escritoras contemporáneas? Bueno, muy buena pregunta, Ofelia. Hay una crítica que se llama Alejandra Amato, que también es del Seminario de Literatura Fantástica. Ella ha trabajado mucho un concepto que yo creo que es muy útil para hablar de literaturas como la de Mariana Enríquez, tanto como la de Claudia Hernández, que el concepto de Alejandra Amato es literatura de descontento realista, ¿no? Y serían estas narrativas que desde, digamos, géneros que no son el realismo, están tratando, digamos, de abordar inclusive ciertos, digamos, fenómenos sociales como históricos, pues de la realidad latinoamericana actual, ¿no? Y que son textos en donde, claro, que hay un uso político de los géneros no miméticos, ¿no? De Mariana Enríquez, pues podemos hablar de sus relatos que tratan sobre los desaparecidos de las dictaduras, por ejemplo, y lo está haciendo desde géneros que no son los géneros realistas. Entonces, pues nada, me parece muy pertinente ese comentario, decir que sí, en la actualidad en Latinoamérica hay escritoras como Mariana Enríquez, como Liliana Colanzi. La lista es muy grande, ¿no? Que están escribiendo, digamos, desde géneros que antes eran géneros como marginales, pero que en la actualidad, pues son, digamos, géneros que se utilizan muchísimo para hacer textos que tratan sobre circunstancias y fenómenos sociales de la mayor actualidad. Muchas gracias, Pati. Y también decirlo, hay escritoras mujeres, ¿no? También es importante comentarlo, ¿no? Dentro de esto. Sí, sin duda. Oscar Castillo, adelante, por favor. Gracias. Yo creo que o sea, me parece que es muy importante resaltar subrayado que hace sobre la cuestión social de este tipo de literatura, ¿no? Y yo creo, o sea, oyéndote, me pone a pensar si no es el hecho de hacer estos elementos fantásticos no permite que estos aspectos sociales sean catalizados y o sea, y sean codificados para llegar a todo el público, ¿no? O sea, es una forma, la ironía o la fantasía de expresar cómo se relacionan, o sea, cómo se desarrollan las relaciones humanas en la actualidad, ¿no? Tú explicabas en el Aleph y en John prefiere que no nos veamos. Hay una situación similar, pero que se resuelve de distinta forma 50 años después, ¿no?
que la resuelven las mujeres digamos, en alianza para poder rescatar un universo, ¿no? Lo que hace la figura del hombre machista que dice, no, no, yo no vi nada, ¿no? Y por otra parte, o sea, la cuestión o sea, resaltar la figura migrante en estos momentos donde hay, o sea, la migración ha cambiado, decía una compañera, pero yo creo que se ha masificado, ¿no? Y se ha pauperizado, ¿no? O sea, vemos miles de personas migrando de África hacia Europa, de Sudamérica a otros países donde no sea tan mala la vida, y en el mismo México, ¿no? O sea, migración como no se había visto antes, y creo que este elemento fantástico permite pues tocar esos temas sociales, ponerlos sobre la mesa y hacer que lleguen a toda la gente que quizá no esté tan interesada en cuestiones políticas, ¿no? O sea, por lo menos ponerlos a pensar sobre eso, ¿no? Justo la supervivencia del migrante, cómo cambian las relaciones humanas. eh, y, y, eh, 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 y creo que es importante también, pues justo que todas estas escritoras que mencionas, pues sean mujeres y son las que están o sea, son las que están, pues digamos, resaltando en la literatura americana, ¿no? En México, en Sudamérica, y que es una expresión de que efectivamente, pues, está cambiando el escenario de la literatura, ¿no? Y ahí, cuando hablabas de los antecedentes, me surgía una duda de si no se puede considerar a María Luisa Bombay como precursora de la literatura fantástica con La Mortajada en 1938, ¿no? Y eso. Pues, Totalmente, ¿no? Cuando hablamos de la tradición fantástica, la Bombal de Chile, Estensoro en Bolivia, ¿no? Son escritoras, pues, muy presentes, ¿no? De los géneros no miméticos en Latinoamérica. Y bueno, pues la tradición inicia desde el siglo XIX, pero en el caso de Bombal, pues sí es un texto que da cuenta, ¿no? De cómo se fue formando y madurando el género en la región. Muchas gracias, Pati. Antes de pasar a la siguiente participación, quiero recordarles a los asistentes que el pase de lista ya está el link en el chat del Zoom y también ya está en el Facebook para los que nos están acompañando desde allá. Adelante, Mónica. Hola, buenas tardes. Me ha gustado mucho la, la conferencia, me gustaron mucho los relatos, pero además algo que me gustó mucho fue esta relación con autores que no son necesariamente centroamericanos, o sea, establecer este vínculo con Borges, con Cortázar, etcétera. Se me hizo un aporte muy original. Y yo como historiadora, porque yo creo que la mayoría de los que están aquí han estudiado letras y yo siempre me siento un poco fuera de contexto en algunas cosas, pero exactamente a la hora que empiezo a escuchar estas clasificaciones de literatura realista, literatura fantástica, ciencia ficción, etcétera, me hace pensar un poco que si yo pienso en un texto realista, pues es propiamente un relato histórico. Ese sí es 100% realista. Como tú decías hace rato, la literatura ya tiene de entrada una parte de ficción incluso la novela histórica, pero tiene un elemento de ficción necesariamente. Pero más que eso, lo que me interesaba de tu opinión es ver, de alguna manera, aunque puedan enmarcarse más en un género, siempre están a lo mejor elementos de varios géneros mezclados, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso en Fahrenheit 451, aquí ciencia ficción, Ray Bradbury, pero te remite a las quemas de libros del nazismo, del macartismo, etcétera, ¿no? Entonces, no está tan fuera de la realidad. O sea, pensaba hasta en Harry Potter, o sea, Harry Potter te retrata mucho de la sociedad británica y es un texto absolutamente fantástico. Te retrata mucho del patriarcado, o sea, finalmente, ¿por qué no fue Henrietta Potter, sino Harry Potter? No sé, como que sí me interesa saber un poco dentro de estas grandes clasificaciones, esta parte, esta presencia de elementos de distintos géneros en un mismo texto, ¿no?
Esa era mi pregunta. La pregunta es muy pertinente, Mónica, sobre todo porque cuando uno como, digamos, como estudioso o cuando desde, digamos, quieres analizar un texto, es muy importante, por eso hablaba mucho de la literatura fantástica al principio, de Todorov, de los conceptos, porque claro que es importante ubicar las diferencias entre los distintos géneros no literarios. Por ejemplo, en el caso de las narrativas no miméticas, un texto, por ejemplo, de ciencia ficción, pues en realidad propone, ¿no? Como una realidad alternativa a partir de cierta hipótesis que se propone como con cierto discurso científico, ¿no? Lo diferenciaría de la literatura fantástica en que la literatura fantástica siempre hay un elemento que se queda sin explicación, ¿no? No hay una explicación alternativa ni científica, al contrario, el fantástico es un texto que trata de hablar sobre lo que no tiene explicación. Por ejemplo, en la literatura maravillosa se proponen, ¿no? Situaciones que son de alguna manera maravillosas, pero para los personajes son totalmente naturales, ¿no? El realismo mágico, ¿no? O sea, los personajes pueden levitar, pero ahí nadie se inmuta, ¿no? Entonces, digamos que dentro de las literaturas no miméticas hay como distintos géneros que tienen como ciertas características, pero en la actualidad, estas escritoras que hablaba, por ejemplo, Mariana Enríquez, Liliana Colanzi, la propia Claudia Hernández, se mueven todo el tiempo de géneros, ¿no? O sea, por ejemplo, el Manual del Hijo Muerto es un texto que no es un texto fantástico, ¿no? Pero bueno, tenemos estos libros de relatos breves en donde hay, ¿no? Como una serie de géneros que constantemente están saliéndose como de las clasificaciones cuadradas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que uno como crítico, pues también considere eso, ¿no? Que a veces la clasificación de un texto, por eso yo decía, Claudia Hernández invita a que desbordemos este horizonte de expectativas de los textos fantásticos, porque en los textos de Hernández, el, el saber si puede haber un o no un rinoceronte, si es posible o no, quizá no es lo importante. Lo importante es más bien la presencia de ese rinoceronte, cómo se relaciona con otros elementos que están ahí metidos en el texto, ¿no? Y que también son significantes, que ya no tienen tanto que ver con que si es un acontecimiento sobrenatural o no, o anormal o no, que el que esté el rinoceronte ahí. Muchas gracias. No, de qué, a ustedes por sus preguntas. Qué padre, les agradezco mucho que estén participando tanto. Hablando sobre el cuento del rinoceronte, Sandra Ajá. González nos comenta en Facebook. El cuento del rinoceronte, ¿podría la autora referirse a los mutilados por la guerra? Yo la verdad que cuando leí ese cuento, pero miren, hay algo maravilloso de la literatura fantástica, o bueno, am- la literatura fantástica está construida con muchos huecos de información, ¿no? Y esos huecos, de la literatura fantástica, uno de sus rasgos es que sea ambigua. Y esa ambigüedad se construye con huecos de información. En el caso de las molestias de tener un rinoceronte, no sabemos cómo perdió el personaje el brazo, pero sabemos que ese brazo no está ahí. Entonces hay como toda una invitación, yo creo que de la autora, a que sea el lector, ¿no? Con su propia imaginación, el que imagine cómo fue la pérdida de ese brazo, ¿no? Yo en lo personal, claro, después de que uno ha leído todo el libro y que sabe que los personajes son en su mayoría personas que emigraron, pues es muy difícil no pensar en pues ¿cómo se llama? Mutilados, por ejemplo, de la bestia en México, ¿no? Pero Ninel, que es salvadoreña, dio una interpretación diferente, ¿no? Ella hablaba del tema de la mano, de la identidad, entonces el texto de Hernández tiene ese hueco de información. Ella, la autora, ¿no? No nos dice cómo perdió el brazo. Eso es algo que los lectores, digamos que se sugiere que ahora sí que interpretemos o que tratemos de imaginar, ¿no? Entonces son textos en donde de alguna manera esos vacíos de información invitan a que uno lo llene, ¿no? Sí, totalmente. Son lecturas muy sugerentes, ¿no? Que nos pueden dar para todas las interpretaciones que Claro. hagamos. Verónica Hernández, adelante, por favor.
Hola, Patricia. Si no me Hola. escuchan bien, quito mi cámara porque traigo una conexión medio rara, medio vacilante. Entonces me avisan si necesito quitar la cámara. Todo bien, todo bien. A mí me Todo bien. sorprendió un poco, después de leer los cuentos, me sorprendió empezar a hablar de lo fantástico. Yo dije, ¿por qué estamos hablando de lo fantástico? Porque mi lectura no fue para nada por ahí. Y eso me sorprendió. Eso por un lado, y luego hablar de Borges y Cortázar. Yo soy amante de Cortázar, no de Borges, tengo que confesarlo, pero en primera instancia concuerdo que hay una tradición ahí muy, muy cierta, pero también me llamó mucho la atención que no se hablara de una conexión que ya está apareciendo en la charla con otras autoras contemporáneas. Yo no estaba pensando, en Enríquez pensé más o menos, pero estaba pensando en Lina Meruane, estaba Mm. pensando en Mayra Santos Febres, entonces estaba pensando justamente en unas autoras que están hablando de situaciones críticas sociales, porque Cortázar es crítico social sin duda, pero se mete más con los acontecimientos históricos, sociales, políticos más destacados, aspectos más destacados y no con la cotidianidad más miserable, porque todavía tenemos aspectos cotidianos como este muchacho de las cartas a una señorita en París y los conejos, ¿no? Pero es un cuate que renta un departamento, no es como el pobrecito miserable, y en cambio estas mujeres actuales están hablando de situaciones verdaderamente de miseria, de malestar, y en estas, justo el cuate del que no tiene un brazo, ¿no? Yo me puse a leer, la verdad es que no resistí la tentación de leer más cuentos porque me encantó esta Claudia Hernández. Entonces me leí otro, todavía Medio Día de Frontera. Lo leí y me pareció brutal. Es una mujer que se corta la lengua para ahorcarse y que no se le salga la lengua y está hablando con un perro. Es una cosa, y el perro le contesta. Es una cosa increíble, brutal, pero a final de cuentas lo que se ve en estos cuentos es esta sordidez, este dolor, estos vacíos, estos malestares, y a mí me llamó mucho la atención eso. Entonces, y obviamente el del hijo, Manual del hijo muerto, dije, por el amor de Dios. De hecho, justamente al ver Manual del hijo muerto, el del rinoceronte sin la mano, el que me parecía que como que salía un poco de onda era el de John. Entonces, mi lectura fue muy, muy diferente y justo leí estos textos a la luz de otra tradición. Y en ese sentido, yo me pregunto y me sigo preguntando más allá de la autora, ¿qué tan pertinente es realmente la etiqueta de lo fantástico? Porque aparte de lo problemática que ya se ha mencionado y se hablan de términos como neofantástico, hay algo que me parece diferente en lo que hacen Meruane, Santos Febres, lo que hace Claudia Hernández, que es poner una situación que en realidad si justamente lo fantástico crea perplejidad o vacilación. Yo no hice, yo diría vacilación, pero también perplejidad. En el caso del rinoceronte, el personaje no tiene ninguna perplejidad y la gente que lo rodea tampoco. Es absolutamente normalizado que está ahí el rinoceronte y lo único que resulta es una cosa molesta. Y en ese sentido a mí me recordó más al realismo mágico que a lo fantástico como tal. Y igual esto viene con la discusión vieja de si hay distinción entre el realismo mágico y lo fantástico, si la literatura latinoamericana produce otras cosas y lo fantástico produce, es más una tradición de Europa. Creo que ahí hay cosas de las que se puede hablar y discutir acerca de las fronteras, las adscripciones genéricas. Justamente el rinoceronte y el perro del cuento que les comentaba están ahí normales, a nadie le causan ruido y justamente uno se preocupa más por qué significa ese rinoceronte y lo que le provoca a ese pobre personaje que, que termina siendo acompañado. Bueno, esa fue mi lectura. Nunca lo leí desde lo fantástico, me acerqué mucho más al realismo mágico y sí me inquieta el concepto y nada más por invitar a problematizarlo, porque a mí me inquieta el concepto de lo fantástico en ciertos cuentos, no en todos en Cortázar en ciertos cuentos es muy, muy, muy fuerte, en la mayoría,
en Borges también, pero creo que hay otros autores donde no es tan marcado y justamente queda muy a la reacción del lector, si el lector lo percibe desde el extrañamiento o no. Pero como es una forma narrativa ya tan común, esto de seres que están ahí, que son presencias que no están normalmente en la vida cotidiana, pero que no son, pero que los personajes perciben como parte de su normalidad extraña, y que ya llega un momento en que la pregunta no es por qué está ahí, sino justamente lo que está detonando en el personaje. No sé, me hace pensar muchas cosas esto de lo fantástico en relación con los personajes. A mí no me gustaría llamarlos fantásticos justamente por la relación con lo europeo. Se habla, ya decía neofantástico, también se ha hablado de fantástico posmoderno. No sé, hay como ya muchas etiquetas, pero y ahí me pregunto si a veces la etiqueta no es más bien una camisa de fuerza, algo que puede resultar más complejo, que desata como muchas lecturas diferentes, precisamente porque es el lector el que tiene que tomar decisiones. Ya, ahí lo. Bueno, muchas gracias por tu participación, Verónica. Mucho de lo que dices, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, creo que a Hernández y en general deberíamos de hablar de narrativas no miméticas, ¿no? En donde puede haber unos textos que sean fantásticos y otros que no. Realmente, el que sería fantástico, digamos, en que entraría más dentro de la categoría fantástico, siguiendo el concepto, al menos de Ana María Barrenechea, esto de digamos, el choque entre conflictos normales y anormales, sería el de John prefiere que no nos veamos por un rato, ¿no? Por el tema del cosmos en el baño, ¿no? El que haya un cosmos en el baño, pues sí es como un acontecimiento o es un elemento, en literatura fantástica se habla de un elemento fantástico, y ese cosmos en el baño de Claudia sí entraría dentro de, digamos, el esquema más tradicional de la categoría de fantástico, ¿no? En el caso de las molestias de tener un rinoceronte, la realidad es que ahí funciona más el concepto de Alarraqui de neofantástico. Y cuando hablamos de neofantástico ya estamos hablando de una tradición que cambia un poquito de esta clasificación, digamos, del fantástico tradicional, ¿no? Y que nos remite un poco a Cortázar cuando Jaime Alarraqui está pensando en el concepto de neofantástico, está trabajando sobre todo mucho con textos de Cortázar, en donde ocurren sucesos que no, exacto, que son naturalizados, ahí no hay una erupción de lo anormal. En el neofantástico, lo anormal está desde el principio y está normalizado, como bien lo dijiste, ¿no? Como el caso del rinoceronte, ¿no? O sea, que no es común, ¿no? Que hay un rinoceronte con un inmigrante, con un adolescente en una ciudad, o sea, hay una serie de, digamos, elementos que sí que entrarían dentro de lo anormal, ¿no? Y que generan cierto tipo de interpretaciones. Entonces, por ahí sería. Y en el caso del Manual del Hijo Muerto, un poco, mira, un poco, yo publiqué un artículo porque me interesaba un poco jugar con esto que decía Claudia Hernández ay, no sé por qué me relacionan con Borges y con Cortázar para decir, bueno, pues es que al final hay una tradición en Hispanoamérica de textos fantásticos escritos por Borges, escritos por Cortázar, sobre todo, ¿no? El fantástico Río de la Plata, que de alguna manera es como muy importante, ¿no? Y es una tradición de la que abrevan todas las escritoras actuales. Mariana Enríquez, bueno, pues le debe muchísimo a Silvina Ocampo, ¿no? Que junto con Borges y Bioy, pues fue la autora de la antología de la literatura, una de las que hizo la antología de la literatura fantástica, ¿no? Entonces, digamos que a mí me interesaba un poco hacer estas relaciones de Claudia Hernández con esta tradición que, como bien tú dices y señalas, pues muchas escritoras en la actualidad pues abrevan de las mismas fuentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro que uno podría hacer, ¿no? Como este análisis de las autoras, cómo se relacionan las autoras del siglo XXI o de cada una de estas autoras con su pasado, ¿no? Ahora sí que depende de cómo se quiera, digamos, como trabajar, ¿no? Y bueno, pues nada, retomar que un poco esto de desbordar el horizonte de expectativas fantásticas, pues es como una invitación que hacía Rosalba Campra desde los años
ochentas para acercarnos a los textos fantásticos y yo podría decir inclusive a las narrativas no miméticas que tanto se ha dicho en algunos casos que son incapaces de ser una literatura política, de abordar ciertos temas y darnos cuenta que sí son capaces de abordar fenómenos de carácter social, ¿no? Gracias. Voy a leer ahora un comentario que está acá en el chat del Zoom, que es de Renato, y dice, el trabajo de Claudia Hernández hilvana con textos realistas, subrealistas, imaginarios vivenciales, con densas moléculas del cosmos de la literatura nacional e internacional y que trasciende el asombro de autores consagrados como referencia de lectura en la educación media salvadoreña. El aporte de Hernández, si soy atrevido, es la capacidad de interactuar entre la realidad de la obra con la realidad del lector. Me gustaron las dos lecturas, éxitos y abrazos fraternos. Muchas gracias, Renato. Ahora sí, Edgar, pasa adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, no sé si me escuchan. Casi no te Buenas escucho. noches. ¿Puedes hablar más Ok. alto, Edgar? Buenas noches. Buenas noches. Estaba revisando yo también las notas que tengo sobre Manuel del Hijo Muerto. A mí me parece mucho que tiene mucha ironía. Sin embargo, recordemos que el contexto de El Salvador, el histórico reciente, es el de las maras o las pandillas. Y que sí se daba mucho la mutilación de los cuerpos y se entregaba a los familiares en un método disuasivo. Quien no viajó a El Salvador en ese tiempo tal vez no conoce cómo fue todo ahí. Sin embargo, entonces, pienso que todavía es un texto más del naturalismo que lo fantástico o lo irónico. Bueno, la formulación irónica de cómo entregar el cuerpo, cómo armarlo, que puede afectar así directamente, pero digamos, todo esto sucedió después de la guerra interna y entonces eh, me reflejó mucho a muchas notas periodísticas del tiempo donde se hablaba de que los salvadoreños tenían que buscar sus familiares desaparecidos, generalmente jóvenes, por partes, que aparecían en diferentes partes de las ciudades. Entonces, pues ese era mi comentario. No sé qué opinas, si te parece que tiene mucho que ver o estás totalmente perdido. Edgar, me parece muy, muy interesante lo que estás diciendo, muy revelador. Te escucho con mucha atención tu comentario. Yo creo que el Manual del Hijo Muerto es un texto que no deja indiferente a nadie, ¿no? Desde la primera línea. Hay una... Yo los textos que leí, digamos, análisis de ese texto, siempre remitían pues un poco a esa parodia ¿no? A la parodia y al humor, digamos, negro que utiliza Claudia Hernández, por ejemplo, cuando hace parodia como de los anuncios de periódicos y dice no se aceptan devoluciones, ¿no? Hay un tono ahí, ¿no? Como de humor que obviamente ante la atrocidad de lo que se narra, ¿no? Ante el tema que se trata, ¿no? Que es un tema que sabemos que es totalmente real y es lo de las desapariciones, la violencia, el tono de parodia y el humor, creo que lo que crean es un efecto de lectura, pues que obviamente hace que el texto no pueda dejar de indiferente a nadie, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que Claudia Hernández utiliza, pues con mucha maestría, digamos, digamos, esta recreación como del manual para, y que además era algo que, bueno, pues como trato de decir en el texto, ¿no? Cortázar ya hacía este tipo de textos, ¿no? De manuales, ¿no? Instrucciones para llorar en un entierro y todo, pero digamos, la renovación que hace Claudia Hernández o de incluir la temática, ¿no?
de los hijos muertos. Y ahora esto que tú comentas, Edgar, de los anuncios que había en los periódicos, pues es todavía mucho más revelador, ¿no? De cómo Claudia Hernández, pues trata de utilizar, ¿no? Como muchos elementos históricos y sociales para hacer estos textos que bueno, pues no dejan indiferente a nadie, ¿no? Lo repito, pero porque creo que si ustedes han podido leer, por ejemplo, una novela como Rosa tumba y quema, Rosa y tumba y quema, pues es una novela totalmente en estilo realista, ¿no? En donde vemos una novela que trata, digamos, la historia de estos personajes femeninos, pues obviamente en el contexto de la posguerra, pero ahí el código es realista y lo que es interesante es pensar que Claudia Hernández es una narradora que se mueve en distintos códigos, ¿no? A mí me interesaba mucho hablar de sus relatos breves para que vieran cómo Hernández puede cambiar de un texto, ¿no? De una novela como Rosa tumba y quema, que bueno, le escribió mucho después, cómo cambió, ¿no? A estos textos que escribía en el 2005, del 2002 al 2005, en donde ella se movía muchísimo más en el relato corto, no mimético, ¿no? Pues ya por cuestiones de tiempo, voy a leer la última pregunta que está en el Facebook. Es de Vicente Martínez y dice, ¿se podría considerar a este tipo de literatura, que aparte de ser una puerta hacia universos no muy conocidos, un intento más de los escritores latinoamericanos de acercar a otro tipo de público la conciencia social, sobre todo en el caso de los migrantes? Es una excelente pregunta y creo que es una pregunta muy, muy pertinente para cerrar esta plática de hoy. Eh, si a mí me preguntas, yo creo que hay una apuesta, ¿no? De Claudia Hernández eh, no quisiera hablar nada más como de quizá la categoría de literatura comprometida es una categoría que ya no sirve o que ya no de pronto habría que actualizarla, ¿no? No es una literatura la de Claudia Hernández de consignas, pero de que hay un uso político, ¿no? Que está haciendo una autora como Claudia Hernández, yo creo que sí, ¿no? Está utilizando estos géneros de irrealidad para hablar y para abordar temas que son, pues, de la mayor actualidad, ¿no? Y sí creo que es una literatura que busca eh, hacer reflexionar, ¿no? Y retomo un poco esto que decía Alphonse Gregory, ¿no? Es una literatura que desinterpela, ¿no? Hace que los sujetos, por un momento, cuestionemos la normalidad del mundo, ¿no? Que de alguna manera nos cuestionemos o nos demos cuenta que la relación entre significados o significantes o que eso que conocemos como lo anormal y lo normal, pues son, digamos, son relaciones o situaciones que van cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es una literatura que sí cumple funciones sociales muy pertinentes, o más bien son unas literaturas, porque quiero hablar de los géneros no miméticos en realidad, y que tienen una dimensión política, estas literaturas de realidad, muy importantes, ¿no? Aunque pareciera que hablan de cosas irreales, pues más bien casi siempre hablan muchas veces en sentido simbólico, metafórico, ¿no? O alegórico, pero de realidades muy precisas, ¿no? Pati, pues muchísimas gracias por esta increíble plática sobre los relatos de Claudia Hernández. A nombre de todo el comité organizador del CEDENACE, les doy las gracias a todos por haber asistido a esta nuestra primera sesión del tercer ciclo. Me voy, no sin antes decirles que el 21 de noviembre será nuestra segunda sesión y leeremos El tiempo principia en Xibalbá. Dentro de poco estará la lectura en nuestra carpeta de lecturas del seminario y pues los esperamos. Muchas gracias a todos por haber venido. Pati, muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Marte.
Muchas gracias. Gracias, Marcela, por haber Gracias. participado Gracias. con nosotros. Muchas Al gracias, contrario, gracias a muchísimas ustedes. gracias. Muchas Gracias y gracias. mucho gusto. Y a todas. Gracias. Nos vemos en la Gracias. siguiente. Bienvenidos a todos. Gracias. Gracias.